Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Acogí a mi hermana tras su divorcio y la descubrí desnuda con mi esposo en mi cama mientras sonaba nuestra canción de boda. Seré directa al contar esto. Mi hermana mayor Bri se ha transformado en alguien irreconocible. Una persona hacia quien jamás pensé que sentiría tanto resentimiento. Durante nuestra niñez y adolescencia, tuvimos una relación normal de hermanas con sus momentos buenos y malos, pero nada me podría haber preparado para la traición que experimenté recientemente. Para ser completamente honesta, ella cometió el peor acto que una hermana podría hacer contra su propia familia. Todo se desencadenó cuando el matrimonio de Bri se vino abajo el año anterior. Había estado casada con Milo durante un tiempo considerable, pero su relación terminó cuando ella descubrió sus infidelidades. No se trataba de una sola amante, él había estado manteniendo relaciones con múltiples empleadas jóvenes de su oficina. Bri, quien siempre ha sido muy perceptiva, había notado comportamientos sospechosos durante algún tiempo. Un día, siguiendo su intuición, decidió seguirlo después del trabajo cuando él mencionó que debía quedarse hasta tarde. Lo rastreó hasta un hotel donde confirmó sus peores sospechas al encontrarlo en una situación comprometedora con su secretaria en una de las habitaciones. Lo que siguió fue una confrontación explosiva. Bri perdió completamente el control, como cualquier persona lo haría en una situación tan devastadora. Entre gritos y lágrimas, arrojó todo lo que encontró a su alcance e incluso abofeteó a la otra mujer en un arranque de furia. Sorprendentemente, Milo no mostró ni un ápice de remordimiento. No intentó disculparse ni dar explicaciones. De hecho, permaneció impasible cuando Bri, entre lágrimas y gritos de rabia, declaró que quería divorciarse. En lugar de mostrar arrepentimiento, Milo estaba furioso con ella por causar una escena en el hotel, aparentemente un lugar que frecuentaba, y donde no quería que su reputación se viera afectada. La situación empeoró cuando Milo la expulsó de su hogar sin consideración alguna, amparándose en el acuerdo prenupcial que habían firmado antes de casarse. Bri no tenía derecho sobre ninguna de sus propiedades. Él era consciente de que ella no podría tocar su fortuna, y ejerció ese poder sobre ella, sin mostrar la más mínima compasión. Sin otras alternativas, Bri acudió a mí buscando ayuda, completamente destrozada y derrotada. Como ambas vivimos en la misma ciudad mientras nuestros padres residen a algunas horas de distancia, no dudé ni un segundo en recibirla en mi casa, sintiendo únicamente empatía por su difícil situación. No tenía idea de lo que ella me haría después. En ese momento, yo estaba felizmente casada con mi esposo Archie. Éramos mejores amigos, y siempre tuvimos una conexión especial donde simplemente nos entendíamos el uno al otro. Ambos llevábamos vidas muy ocupadas enfocadas en nuestras carreras, pero a pesar de nuestros exigentes trabajos, siempre encontrábamos tiempo para estar juntos. Todo cambió cuando Archie perdió inesperadamente su empleo. Su empresa tuvo que realizar recortes de personal y él fue uno de los afectados. El golpe fue muy duro para él. Siendo alguien que siempre había estado centrado en su carrera profesional, esta fue la primera vez que se encontró en una situación donde no tenía claro su siguiente paso. Por supuesto, inmediatamente comenzó a buscar trabajo en otras empresas, pero la realidad del mercado laboral era complicada. Las ofertas que recibía ni siquiera se acercaban al salario que había estado ganando en su puesto anterior. Podía notar cómo esto lo estaba afectando profundamente. Sin embargo, Archie no era el tipo de persona que podía quedarse sin hacer nada. A pesar de que el salario no era el ideal, aceptó una oferta de una empresa respetable solo para volver a estar activo laboralmente. Sé que no fue fácil para él aceptar un trabajo con menor remuneración después de haber ocupado una posición más alta. Yo ganaba aproximadamente el doble que él, pero honestamente, nunca le di importancia a esa diferencia. Jamás hice que mi esposo se sintiera menos por ello. Nuestro matrimonio siempre se había basado en el respeto mutuo y la igualdad, no en quién ganaba más dinero. Habíamos comprado nuestra casa juntos y, aunque aún no teníamos hijos, estábamos manejando todo muy bien. Mientras Archie siguiera contribuyendo con su parte de los gastos cada mes, lo cual hacía sin falta, no me importaba si su cheque era más pequeño que el mío. Cuando Bri se mudó con nosotros, a mi esposo Archie le tomó tiempo adaptarse. Ambos somos naturalmente introvertidos, y siempre habíamos valorado el espacio íntimo y tranquilo que habíamos creado juntos. Para hacer la situación más incierta, ni siquiera sabía cuánto tiempo se quedaría Bri con nosotros. No estaba claro si serían algunas semanas o si se extendería a algo más permanente. Sin embargo, quería estar ahí para mi hermana y Archie lo comprendió. Al principio, Bri estaba completamente devastada. Después del colapso de su matrimonio, pasaba la mayor parte de sus días encerrada en la habitación de invitados llorando. Había días en que se negaba completamente a salir de la cama, y honestamente no sabía cómo ayudarla. Parecía perdida y sin rumbo. Era desgarrador ver a mi hermana así, tan vulnerable y derrotada. Hice todo lo posible por apoyarla,
animándola a levantarse, a hablar sobre sus sentimientos, ofreciéndole mi hombro para llorar cuando lo necesitara. Mis padres también fueron muy comprensivos con la situación. Visitaban a Bri todos los fines de semana, y me agradecían por estar ahí para ella durante un momento tan difícil y emocionalmente agotador. Fue un proceso gradual, pero conforme los días se convirtieron en semanas, Bri comenzó a recuperar poco a poco algo de su antigua personalidad. Empezó a unirse a mis sesiones de ejercicio matutinas o a acompañarme en caminatas nocturnas después de la cena. Incluso comenzó a ayudar con las tareas domésticas, ya fuera cocinando o haciendo mandados como ir al supermercado. Podía ver que estaba empezando a salir de su caparazón y recuperar cierta normalidad, y me sentía orgullosa de su progreso. Creo que los verdaderos problemas comenzaron cuando Bri empezó a conectar con un grupo que encontró en Facebook, un grupo de apoyo para mujeres divorciadas. Después de todo lo que había pasado, tenía sentido que quisiera encontrar una comunidad de mujeres que hubieran vivido experiencias similares. Inicialmente, parecía algo positivo para ella, y conoció a varias mujeres que, como ella, habían sido víctimas de la infidelidad de sus esposos. Bri frecuentemente regresaba a casa después de sus reuniones semanales, expresando lo mucho mejor que se sentía después de desahogarse con estas mujeres. Me alegraba genuinamente que estuviera haciendo amigas y saliendo más de casa, lo que parecía un paso saludable hacia adelante. Sin embargo, este grupo de mujeres, aunque quizás comprensivas en algunos aspectos, también dedicaban mucho tiempo a ir a clubes nocturnos y organizar salidas donde habitualmente conseguían que los hombres les compraran bebidas o bailaran con ellas toda la noche. Al principio, pensé que Bri merecía divertirse después de todo lo que había pasado, pero luego comenzó a llegar a casa completamente ebria. Casi se volvió una rutina, e incluso empezó a traer desconocidos a nuestra casa para pasar la noche con ella. A veces ni siquiera nos avisaba a mí o a Archie, y nos hacía sentir extremadamente incómodos con toda la situación, especialmente porque mi hermana podía ser increíblemente ruidosa. Poco después, Bri experimentó una transformación total en su apariencia. Se cortó el cabello muy corto, y lo tiñó de rubio, un cambio drástico que parecía buscar liberarse de quien solía ser. También comenzó a vestirse de manera más provocativa, eligiendo atuendos mucho más reveladores que cualquier cosa que hubiera usado antes. Nuevamente, no la juzgué por querer verse lo mejor posible o intentar sentirse más segura después de un cambio de vida tan significativo. Pero lo que me molestó fue la forma en que comenzó a vestirse dentro de nuestra casa, especialmente alrededor de mi esposo Archie. Empezó a caminar con lo que solo podría describirse como vestidos muy reveladores. Incluso mientras realizaba actividades cotidianas como cocinar o hacer su lavandería, se sentía tremendamente inapropiado, especialmente considerando que este era nuestro espacio compartido. Y Archie estaba presente. Recuerdo una ocasión en que me reí nerviosamente y le pregunté qué estaba usando, y ella respondió con seguridad que simplemente se sentía empoderada con su nuevo estilo. Su comportamiento fuera de casa también se estaba volviendo más extremo. Salía con ropa muy corta y sus escotes eran cada vez más pronunciados. No quería ser controladora o poco comprensiva, pero también era importante para mí que Bri respetara el hecho de que esta era nuestra casa también. Después de que todo se había estado acumulando por algún tiempo, finalmente decidí tener una conversación seria con Bri. Quería ser honesta con ella, pero también amable porque mi intención no era criticarla ni avergonzarla. Sin embargo, Bri malinterpretó completamente mis intenciones. Se enfureció conmigo, acusándome de querer dictarle cómo debería o no debería vestirse. Actuó como si la estuviera atacando y las cosas escalaron rápidamente desde ahí. Llegó tan lejos como para afirmar que la estaba avergonzando por sus elecciones y su estilo de vida y, para empeorar las cosas, involucró a Archie en la discusión. Bri se dirigió directamente a él y le preguntó si estaba de acuerdo conmigo en que su forma de vestir era provocativa. Archie no dijo mucho, no es el tipo de persona que se involucra en confrontaciones, pero claramente se veía incómodo. El rostro de Bri se enrojeció de ira y tal vez un poco de sorpresa. Era evidente que no esperaba que él se pusiera de mi lado. Ella solo se rió con nerviosismo, mirándonos incómodamente y me dijo que tenía suerte de tener un esposo que me apoyara. Solo sacudí la cabeza y le sonreí. Incluso después de esta conversación, Bri nunca moderó su forma de vestir, fue como si la charla hubiera sido completamente inútil. Y continuó usando la misma ropa provocativa alrededor de Archie y de mí. Sin embargo, lo que hizo las cosas aún más inquietantes fue cómo su comportamiento alrededor de mi esposo comenzó a cambiar. Empecé a notar cómo Bri comenzó a interactuar cada vez más con Archie. Comenzó a acompañarlo durante el desayuno, insistiendo en mantener conversaciones con él más frecuentemente. Archie, siendo el introvertido que es, generalmente se mantenía reservado, y no se esforzaba por hablar con ella.
Pero Bri comenzó a invadir su espacio personal, haciendo un esfuerzo notorio por establecer una conexión con él. Al principio no le di mayor importancia, pensé que solo estaba tratando de crear un vínculo con mi esposo, tal vez para hacer que su estadía con nosotros se sintiera menos incómoda. Pero con el tiempo comenzó a sentirse diferente. Cada día después del trabajo llegaba a casa para encontrar a Bri y Archie sentados juntos, a veces compartiendo una copa de vino. Me pareció extraño, porque Archie normalmente estaría ocupado con sus propias actividades cuando yo llegaba a casa. Pero ahora parecía estar pasando más tiempo con Bri. Se veían cómodos, tal vez demasiado cómodos. Y me hacía sentir inquieta de una manera que no podía explicar. Lo peor eran los constantes comentarios de Bri. Bromeaba sobre cómo mi esposo me extrañaba por no estar en casa temprano y que necesitaba reducir mis horas de trabajo y pasar más tiempo con él como debería hacer una buena esposa. Me irritaba profundamente escucharla decir eso porque estaba trabajando increíblemente duro en ese momento. Estaba liderando un proyecto importante en el trabajo, y siendo la gerente del proyecto, no tenía más opción que quedarme hasta tarde en la oficina la mayoría de las noches. Este era un momento crucial en mi carrera, y pensé que Archie lo entendía. Creía que me apoyaba completamente en mis esfuerzos, pero los comentarios de Bri me hacían sentir insegura, como si de alguna manera estuviera fallando como esposa por no estar más tiempo en casa. Al principio lo ignoré pensando que Bri solo estaba siendo Bri, directa y un poco demasiado atrevida con sus bromas. Pero cuanto más pensaba en ello, más me molestaban esas palabras. Comencé a notar que Archie pasaba más y más tiempo con Bri, hasta el punto en que sentía que ella se estaba infiltrando gradualmente en un rol en nuestro matrimonio que me hacía sentir profundamente incómoda. Las actividades que Archie y yo solíamos hacer juntos como pareja, pequeños momentos cotidianos como ir al supermercado, salir a cenar o simplemente pasar tiempo juntos, Bri ahora se unía a casi todo, como una tercera rueda no invitada. Al principio traté de no darle importancia, pero pronto, cada vez que tenía que cancelar planes debido al trabajo, Archie y Bri simplemente seguían adelante y hacían cosas juntos sin mí. Si me quedaba atrapada hasta tarde en la oficina, ellos iban a cenar solos o hacían mandados como ir al supermercado juntos. Odio admitirlo, pero comencé a sentirme reemplazada por mi propia hermana. Bri parecía disfrutar de la atención que Archie le estaba brindando. Había estado tan perdida y destrozada cuando se mudó con nosotros, y ahora era como si estuviera absorbiendo todo este afecto y compañerismo, no de mí, sino de mi esposo. Los dos estaban formando su propio vínculo y estaba sucediendo justo frente a mis ojos. Traté de apartar los inquietantes sentimientos que se estaban arraigando en mi mente, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo no podía sacudirme la creciente sensación de que algo definitivamente estaba mal. Entonces, una noche llegué a casa después de otro largo día de trabajo, y me quedé completamente atónita al ver un cachorro corriendo por nuestra sala de estar. Me quedé paralizada por un momento, absolutamente impactada porque soy muy alérgica a los perros, y tanto Archie como Bri lo sabían perfectamente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Bri salió corriendo de la cocina, levantó al cachorro y comenzó a llenarlo de besos. Le pregunté qué hacía un perro en nuestra casa. Bri me explicó con naturalidad que ella y Archie habían decidido comprar un cachorro juntos. Me quedé sin palabras. ¿Qué quería decir con ella y Archie? Esta no era su casa. No era su decisión, especialmente sin consultarme. Inmediatamente fui a la cocina donde Archie estaba preparando la cena y exigí una explicación. Estaba furiosa. ¿Cómo podía hacer esto sin consultarme? Archie explicó con calma que siempre había querido un perro, y como Bri ahora estaba soltera y viviendo con nosotros, ella también quería una mascota. Así que los dos habían decidido por su cuenta conseguir un perro. Le pregunté alzando la voz si no recordaba mis alergias severas, y antes de que pudiera responder, Bri interrumpió diciendo que había prometido que mantendría al perro solo en su habitación. Incluso tuvo el descaro de sugerir que empezara a tomar medicamentos antialérgicos, para que pudieran quedarse con el perro en la casa. Habló sobre cómo tanto ella como Archie se habían encariñado con el cachorro, y no podían imaginarse separarse de él. Podía sentir la rabia creciendo dentro de mí, pero intenté mantener la compostura. Le dije a Bri que encerrara al perro en su habitación, al menos hasta que pudiera conseguir algunos medicamentos para la alergia. Estaba hirviendo de ira e incomodidad. ¿Cómo se atrevían a tomar una decisión tan importante, una que me afectaba directamente, sin siquiera consultar mi opinión? Toda la situación se sentía mal en tantos niveles. Archie y Bri habían comenzado a comportarse como una pareja, tomando decisiones que afectaban nuestro hogar. Ya no se trataba solo del perro, era el hecho de que mi esposo y mi hermana habían actuado a mis espaldas. Y estaba empezando a sentirme como una extraña en mi propia casa. Algo estaba muy mal y ya no podía seguir ignorándolo.
Tuve una fuerte discusión con Archie esa noche, y le pregunté directamente si tal vez sentía algo por mi hermana. Él pareció desconcertado, y negó rotundamente tener algún tipo de relación romántica con Bri. Explicó que simplemente disfrutaba pasar tiempo con ella ya que siempre estaba en casa mientras yo siempre estaba ocupada con mi trabajo. Tomé esto como un reproche, así que le recordé que él también había sido un adicto al trabajo, igual que yo, y trabajaba largas horas cuando estaba en su empresa anterior. Señalé cómo ambos nunca habíamos tenido problemas con nuestros trabajos antes. Él no supo qué responder, y ambos dejamos la conversación ahí. La siguiente semana tenía programado un viaje de trabajo. Se suponía que sería un viaje rápido de 2 días, así que preparé mi equipaje, y me aseguré de que tanto Bri como Archie supieran que me ausentaría. Sin embargo, esa noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad y, como la mala suerte lo quiso, mi vuelo fue cancelado. Fue un cambio de último momento, y no tuve más opción que tomar un Uber y regresar a casa. Estaba algo decepcionada por la cancelación del viaje, pero aliviada de poder dormir en mi propia cama. Cuando abrí la puerta, escuché música sonando fuertemente desde el interior. Mis oídos inmediatamente se agudizaron porque la canción que sonaba no era cualquier melodía, era la misma que había sonado durante mi boda con Archie, una canción que siempre había tenido un significado especial para nosotros. Entré en la sala de estar esperando encontrar a Archie, y tal vez a Bri allí, pero la habitación estaba vacía. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, excepto por la música que llenaba el ambiente. Recorrí la cocina y el comedor donde vi 2 platos puestos en la mesa. La comida a medio terminar, 2 copas de vino vacías junto a ellos. Mi confusión se transformó en un nudo en el estómago cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. ¿Dónde estaban Bri y Archie? Entonces lo escuché. Un sonido tenue proveniente del piso superior. Subí las escaleras silenciosamente. Cuando llegué al final de las escaleras, me detuve frente a la puerta de nuestra habitación, dudando por una fracción de segundo antes de girar el picaporte. La puerta se abrió para revelar a Bri completamente desnuda encima de Archie en mi propia cama. Por un segundo me quedé inmóvil mientras presenciaba lo indescriptible. Entonces Archie de repente me vio y abrió los ojos de par en par. Inmediatamente empujó a Bri fuera de él y comenzó a vestirse apresuradamente mientras se disculpaba. Sus palabras eran frenéticas y desesperadas, pero Bri, ella no dijo una sola palabra. Su rostro se tornó pálido, pero lo que más me impactó fue la completa falta de remordimiento en su mirada. Ni siquiera se inmutó. Algo dentro de mí se rompió al mirarla. Caminé directamente hacia ella, y sin pensarlo la abofeteé con todas mis fuerzas. El sonido resonó en la habitación, pero no fue suficiente. La agarré por el cabello, la rabia alimentando mi fuerza mientras la arrastraba fuera del dormitorio y bajando las escaleras mientras ella tropezaba tratando de sujetar su ropa que se le caía en el proceso. Intentó arañarme las manos suplicándome que la soltara, pero mi agarre era demasiado fuerte, y no pensaba liberarla. Ella forcejeaba, pero no me importaba. Seguía mirando hacia atrás gritándole a Archie que la ayudara, pero él no pronunció una sola palabra. No me detuve hasta que la había arrastrado fuera de la casa bajo la lluvia torrencial, medio desnuda, empapada y humillada. Se quedó allí temblando. La miré directamente a los ojos y le dije: «Eres una destructora de hogares igual que tu ex infiel, y las destructoras de hogares como tú pertenecen a la calle, no en mi casa». La empujé al suelo con ira mientras ella comenzaba a llorar, finalmente comprendiendo la gravedad de sus acciones. Me suplicó que la dejara recoger algunas cosas, pero yo ya había terminado con ella. Arrojé su teléfono bajo la lluvia y le dije que podía llamar a alguien para pedir ayuda si quería, porque no iba a poner un pie de vuelta en mi casa nunca más. Todo lo que sentía era ira hacia ella. La hermana que una vez conocí había desaparecido. Había destruido todo, y en lo que a mí respectaba nunca quería volver a verla. Eventualmente, Bri llamó a nuestros padres pidiendo ayuda y, a pesar de conocer toda la magnitud de lo que había hecho, traicionarme acostándose con mi esposo, aún vinieron a rescatarla. Ayudaron a empacar sus pertenencias de mi casa, y se la llevaron a su hogar. Eligieron ponerse de su lado, ofreciéndole refugio y apoyo emocional como si sus acciones fueran de alguna manera justificables. Me hacía hervir la sangre. Mis padres incluso me llamaron al día siguiente quejándose de que Bri se había enfermado porque la había hecho estar afuera bajo la lluvia torrencial por mucho tiempo esa noche. Tuvieron la osadía de cambiar la narrativa, casi haciendo parecer que yo era la que estaba mal por echarla, como si no la hubiera encontrado en el acto más despreciable de traición. No me contuve. Les dije sin rodeos que no me importaba si Bri se había enfermado. Honestamente esperaba que así fuera porque lo que me había hecho era imperdonable. Ella destruyó mi matrimonio, destrozó mi confianza y me dejó con cicatrices que llevaría por el resto de mi vida. Mis padres, para mi total incredulidad, trataron de razonar conmigo.
Reconocieron que lo que Bri hizo estaba mal, pero siguieron defendiéndola diciendo que era muy fuera de su carácter, y que debía estar pasando por mucho mentalmente, después de su propio divorcio, para haber cometido tal acto. Sugirieron que debería escucharla, pero inmediatamente rechacé la idea. Ninguna explicación podía justificar el hecho de que se había acostado con Archie en mi propia casa. Después de que la había rescatado y ayudado a recuperarse después de su propio divorcio, estaba más que furiosa con mis padres por incluso intentar justificar su comportamiento como si las circunstancias de alguna manera excusaran su completa falta de moral. Les dije que si continuaban apoyándola, no quería tener nada más que ver con ellos. Mientras tanto, no perdí tiempo en solicitar el divorcio de Archie. Él lloró, se disculpó y suplicó una segunda oportunidad, pero nada de eso me importaba ya. Cualquier sentimiento que tenía por él estaba sepultado bajo capas de dolor y rabia. Nunca podría perdonarlo por lo que había hecho. Han pasado 7 meses desde entonces y no me arrepiento de nada. Me he divorciado exitosamente de Archie, y debido a su infidelidad, pude obtener una pensión alimenticia significativa de él. Nunca discutió ninguna de mis peticiones. De hecho, me cedió silenciosamente todo lo que solicité. Creo que estaba demasiado consumido por la culpa incluso para protestar. Vendimos la casa, dividimos las ganancias y hemos seguido caminos separados. Ahora vivo en un acogedor apartamento por mi cuenta y se siente como un nuevo comienzo. Si me hubieran preguntado hace apenas un año si alguna vez me divorciaría de Archie, me habría reído y respondido que no. Pensé que teníamos un matrimonio sólido, uno construido sobre el respeto mutuo y la confianza. Pero eso claramente era una ilusión porque ese perdedor decidió acostarse con mi propia hermana. Por doloroso que fuera atravesar todo esto, me alegro de haberlos descubierto cuando lo hice. Estoy feliz de no haber desperdiciado más tiempo en ese matrimonio fallido, y de haber reconstruido mi vida y seguido adelante. Ayer recibí una llamada inesperada de mis padres. La primera vez que se han comunicado conmigo en meses, no se han disculpado realmente ni han hecho ningún esfuerzo sincero por reconocer lo sucedido con Bri y Archie. Así que escuchar de ellos repentinamente ya me pareció sospechoso. Mis padres me informaron que Bri ha estado tan profundamente deprimida desde el incidente que ha recurrido al robo, como una forma de lidiar con su situación. Me quedé atónita y les pregunté qué querían decir con eso. Mis padres explicaron que Bri había estado tomando secretamente sus tarjetas de débito y crédito, y retirando grandes cantidades de efectivo de los cajeros automáticos durante los últimos meses. Mis padres no son muy hábiles con la tecnología, así que nunca prestaron atención a las notificaciones en sus teléfonos sobre retiros o cargos bancarios. O las perdieron por completo o no pensaron en revisarlas. No fue hasta que mi padre estaba planeando un viaje con mi madre recientemente que se dio cuenta de que una porción significativa de sus ahorros había desaparecido. Cuando revisó sus cuentas y vio el patrón de retiros, él y mamá confrontaron a Bri. Mis padres estaban conmocionados. Ella confesó todo. Les explicó cómo se odiaba a sí misma después de lo que me había hecho, y no podía vivir con la culpa. Aparentemente, había estado usando el dinero para beber, comprar drogas y quién sabe qué más solo para lidiar con todo. Les dije francamente a mis padres que honestamente no me importaba nada de eso ya que no importaba cuánto se arrepintiera mi hermana. Esto era algo de lo que nunca podría recuperarse. Les dije a mis padres que ellos fueron los que eligieron acogerla después de todo, así que necesitaban lidiar con las consecuencias. Ambos padres empezaron a insistir en que este asunto con Bri nos involucraba a los 4, ya que mi hermana parecía estar sufriendo por la forma en que la había estado tratando por su error. Argumentaron que debería hablar con mi hermana y perdonarla por todo ya que ella es mi familia al final del día. Razonaron que ya que yo ya no tenía esposo, tal vez podría ayudar a Bri dejándola mudarse conmigo, y podríamos empezar de nuevo como una familia. Incluso sugirieron que todos podríamos hacer terapia familiar juntos. Me burlé de sus sugerencias y les dije sin rodeos que estaban delirando al pedirme hacer algo así. Les recordé bruscamente que la razón por la que ya no tenía esposo era por su hija, la misma que todavía defendían incluso después de que había estado robándoles. Bri había destruido mi matrimonio y esperaban que la recibiera de vuelta en mi vida porque se sentía arrepentida. Nunca. Les dije que dejaran de incluirme en su familia de ahora en adelante porque en lo que a mí respectaba, no quería ser parte de ella. Mis padres sienten que estoy siendo irrazonable por no darle a mi hermana una segunda oportunidad. ¿Soy yo la mala por no dejar que Bri vuelva a mi vida después de que esa destructora de hogares destruyó mi vida? Actualización 1. Quiero aclarar algo. Comparto la opinión de varios comentarios que señalan cómo mi hermana está claramente utilizando su traición hacia mí como una excusa para justificar sus robos, intentando conseguir la compasión de nuestros padres.
En consecuencia, he tomado la firme decisión de bloquear definitivamente a mis padres para que no puedan contactarme más. Estoy completamente agotada de sus constantes justificaciones del comportamiento de Bri. Mi hermana jamás se ha disculpado sinceramente por el daño que me causó, pero honestamente, he llegado a un punto donde ya no necesito disculpas de nadie. Simplemente decidí cortar toda conexión y seguir con mi vida. También quiero mencionar que me encuentro mucho más feliz ahora, y he comenzado a salir con algunas personas ocasionalmente, así que no estoy en casa lamentándome por mi ex esposo y mi hermana. Ellos tomaron sus propias decisiones. Solo me siento aliviada de haberlos sacado de mi vida. Sinceramente, ninguno de los dos merece a alguien como yo. Actualización 2. Bri me contactó anoche desde un número que no conocía. Me enteré que volvió a robar la tarjeta de crédito de nuestros padres para sacar dinero sin que lo supieran. Mi padre, furioso, le exigió que recogiera sus cosas y abandonara su casa inmediatamente. Me llamó desde la casa de una amiga, suplicando por mi dirección para quedarse conmigo temporalmente por algunos días. Me reí de ella, y le advertí que si alguna vez se atrevía a presentarse en mi puerta, se arrepentiría profundamente. Le expresé mi satisfacción por su situación actual, tanto por encontrarse sin hogar como por haber sido engañada por su ex, porque siempre había sido una perdedora. Sé que mis palabras debieron lastimarla profundamente, pero estoy tan furiosa con ella que no me importa. Estoy convencida de que no se atreverá a contactarme nunca más. Actualización 3. Han transcurrido 8 meses desde mi última actualización. Han ocurrido varios acontecimientos desde entonces, así que quería mantenerlos informados. En primer lugar, mis padres me enviaron un correo electrónico disculpándose por su respaldo incondicional a Bri. Explicaron que se habían sentido muy preocupados por ella en ese momento, debido al terrible divorcio que había experimentado con su ex. Reconocieron que nunca debieron apoyarla después de lo que me hizo. En el correo, también me informaron que Bri había sido arrestada por robar en tiendas y tuvo que pasar una noche en prisión. Ella había implorado a nuestros padres que pagaran su fianza. Por ser su primera infracción oficial, solo recibió servicio comunitario como sentencia. Sin embargo, finalmente les había confesado sobre su frecuente consumo de drogas, así que no tuvieron más alternativa que internarla en un centro de rehabilitación, con la esperanza de que pueda recuperarse. Me han pedido que los desbloquee para poder dialogar más sobre esta situación. Sin embargo, he decidido no responder a su correo y mantendré mi distancia. Como nota positiva, he estado saliendo con un chico llamado Harry durante los últimos 2 meses. Aunque nuestra relación es reciente, me siento verdaderamente feliz con él. A pesar de todo lo ocurrido, estoy eligiendo concentrarme en los cambios positivos en mi vida y mirando hacia el futuro. Espero que esta sea mi actualización final. Cuídense.